Hola, bienvenidos a Metamorfosis Forzada en YouTube. Este es nuestro episodio número 10 y tenemos una que otra cosa que conversar por ahí. Belén González, desde la ciudad de Miami, en los Estados Unidos. Ceudia Costa, desde la ciudad de Funchal, en Madeira, Portugal. Dante Garnique, desde Annaberg, Alemania. Estamos lejos, pero estamos cerca. Sí. Unidos por la En el tecnología. corazón. In the heart. Sí, así de lo más lila morillo, tipo lo que le gusta a Dante, ¿no? Sí. Ojo, No, a él yo no es la que le guste respeto. Lila Morillo, voy a aclarar, a él no es que le guste Lila Morillo, Yo la él considera respeto. a Lila un ícono de la cultura venezolana. Pero es que yo no lo considero yo, o sea, Lila Morillo, que quien no se recuerda, quien no sabe el cocotero, por lo menos 3 líneas del cocotero, o sea, eso es, quien no sabe quién era Libertad Lamarque o Charitín, o sea, ellas marcaron, o sea, o Lola Flores, Charitín, mira, no, ni o siquiera sea, la cédula, el pergamino. Le faltó la que cantaba Si mi la boquita fuera, Tongolele. el Chacón te faltó. Chacón, Rafaela Ah, no, Carrá, la Tongolele. la Con el Tongolele. mechón aquí, ¡fuc! Me parecía Ah, súper elegante la Tongolele, by the way. Mira, Bueno, hoy el ¿qué día, vamos hoy a el hablar día, esta semana? no sé, mira, parece podemos que hablar un poquito mal ahí, vamos a hablar mal de Caprile. Me gusta, me gusta. Sí. Hay gente que dice que se está haciendo Vende muy injusto patria. con él. Se está haciendo ¿Ah? muy injusto. Hay gente que dice que se Ajá. está haciendo muy injusto con él porque en realidad él lo único que quiere es buscar una salida democrática para el país y que no se deben entregar los espacios que la oposición todavía tiene. Pero ¿cómo se puede hablar de salidas democráticas con una dictadura? O sea, tú no puedes negociar elecciones con dictadores, o sea, porque además nunca van a ganar. O sea, las No. dictaduras, y tenemos el mejor ejemplo cercano a Venezuela, que es Cuba, o sea, ahí hay elecciones, pero siempre son los mismos. Entonces siempre fue Fidel, después era Raúl y ahora el heredero de Raúl. O Son sea, parapetos de elecciones en sí, realidad. esas son parapetos de elecciones. Entonces, hablar de democracia en las condiciones en las que tiene el país, mira, realmente es una burla, una burla. Sí, yo creo No, lo no, mismo. porque entonces ellos negociaron, llegaron a un acuerdo y dentro de ese acuerdo, por eso es que sale en libertad, que eso también es un tema súper discutible, ¿verdad? Eso de hablar de libertad o de indulto a gente que ha estado presa sin ningún tipo de culpa, sin Claro. ningún tipo de sí. juicio, Sin ¿sabes? delito, sin delito. Sin delitos cometidos, porque No, sí hay un delito grave, un delito que se comete en cualquier dictadura, que es tener una la, opinión contraria. exacto, y hablar de libertad y hablar de democracia. Yo me acuerdo que históricamente, bueno, yo no sé si antes hubo más, pero yo me acuerdo que durante el gobierno de Ramón J. Velázquez, este gobierno interino, se firmó un indulto a un delincuente. ¿Se acuerdan de él? Larry Acuña. Larry Tobar. ¡Ay, Dios! Larry Tobar Acuña. Bueno, imagínense ustedes, la cabeza me está explotando. Para yo acordarme de eso. Pero Y ustedes están viejos, la verdad, porque Y tengo el unos otro indulto, recuerdos. bueno, pero no, lo que pasa es que nosotros leemos historia, Dante y yo nosotros leemos Ah, mucho. ok, Y entiendo. luego también recuerdo el indulto de Intergaláctico, a él se le Claro, el que le dio indultaron porque Rafael era Caldera. política, fue todo él, o sea, un criminal, confeso, ¿cómo es? ¿Qué Ujú, sé qué? ujú. Y entonces, de eso sí podemos hablar de indultos, pero esta gente como Requesén y la larga lista de Lo que da es detenidos, pena. privados de libertad por Sí. expresarse en contra del régimen. Perdón. Y mira, No. y hay otro punto, bueno, nos corregirá Dante, que sabes más que tú y yo de estas cosas. Pero otro elemento que me llama poderosamente la atención es que si ustedes mal no recuerdan, porque yo mal no recuerdo, se dijo en su momento, en 2012, que Enrique Capriles había entregado Pegado. un Sí, proceso ahora electoral. no me cabe la menor duda. Entonces, o sea, en aquel momento se dijo entregado porque hubo una negociación.
Entonces, mira, la verdad es que uno se siente como incómodo Pensar, sí. cuando tú dices, ok, nadie está de acuerdo con este proceso electoral, ni siquiera los veedores internacionales de oficio, es decir, los que se dedican Ajá, a eso, porque no exactamente. están dadas las condiciones para un proceso electoral limpio y realmente democrático. Entonces, No. la pregunta es, ¿cómo podemos confiar me pregunto yo, ¿cómo se puede confiar en una propuesta supuestamente democrática de una persona que tiene este antecedente y en un sistema que, como tú bien decías, no es democrático? ¿Tú qué dices, Dante Enrique? A mí me llama la atención varias cosas de este llamado a elecciones parlamentarias el 6 de diciembre del 2020, un mes después de las elecciones de los Estados Unidos, que son en noviembre, y que hay mucha gente que apuesta a la reelección de Donald Trump como posibilidad más favorable al caso venezolano. Y me llama la atención del llamado a las elecciones. Bueno, esa es una corriente de opinión. Yo no la estoy defendiendo ni la estoy acusando. Sencillamente es una de las corrientes de opinión que existe, pues en contra de la candidatura de Biden, que sería un poco más favorecedora al estatus de la política o de la dirigencia tradicional política venezolana, que es la que ahora está llamando un proceso que es bien cuestionable, porque es un proceso que en primera instancia no tiene asidero legal desde mi punto de vista, puesto que la legalidad en Venezuela se ha perdido desde hace muchísimo tiempo, desde hace más de 10 años, hace más 15 años. Lo que pasa es que yo no sé por qué se tomaba a partir del 2017 como punto de referencia para comenzar a llamar de manera más o menos contundente dictadura en Venezuela. Por ejemplo, una de las cosas que me llama la atención del discurso de Enrique Capriles Radowski, que es uno de los que está llamando a participar en las elecciones después que él había dicho, Maduro, yo no voy a participar, yo no voy a hacer lo que tú quieras, pero entonces ahora, bueno, parece que está llamando, pero él dice que va a participar, pero que no va a ser electo, que su partido sí, pero que su partido no. Al partido le dieron la libertad, el Tribunal Supremo de Justicia le quitó entonces las amarras que tenía para participar en el proceso. Y una de las cosas que me llama la atención es que él dice que ahora se va a pasar de un sistema totalitario a un sistema autoritario. O sea, yo no sé qué está esperando para cuáles son los otros signos de autoritarismo o de totalitarismo que le está esperando Le cuando falta, existen exacto. cantidad de presos que no son privados de libertad, que no me gusta el término, son presos políticos, cuyo único delito es haber expuesto su opinión como la exponemos nosotros cada semana a través de este espacio, por decir alguna cosa. Lo otro que del proceso me llama la atención, pues, es la supuesta negociación que ha hecho también Capriles Radonsky, que en estos días alguien me cuestionaba, bueno, pero es que Capriles no tiene la capacidad para dar indultos, pero es un interlocutor al parecer válido entre la casta política venezolana y la dictadura. Entonces, a través de ese canal, a través de ese puente, se han estado haciendo estas liberaciones que, desde mi punto de vista, lo que sirve es para darle más oxígeno, para darle más largas a la dictadura. Y bueno, y lo otro, lo que les decía es que Espérate, no hay y te tengo asidero una pregunta, jurídico. te tengo una pregunta. ¿Y cómo se convierte un opositor a ultranza en enlace entre el régimen que adversa y el proceso para la liberación de presos políticos? Es decir, si ellos no respetan la disidencia, si ellos no aceptan la disidencia, me refiero a la dictadura, ¿cómo es posible que sea un líder de oposición que los ha enfrentado desde la época de Matusalén cuando estaba chiquito? ¿Cómo puede ser ese líder de la oposición precisamente la pieza clave para lograr estos avances tan significativos? No sé, Chichi, me da Sí, como, o sea, necesito caladril sí. para la piquiña. Ese sí, eso es uno de los detalles precisamente que uno observa cuando se pone a revisar cuáles son las alternativas que existen en el terreno político en Venezuela. O sea, esa oposición ha sido realmente una oposición desde cuándo, o sea, si sirve de puente, o sea, para darle más largas al asunto. Entonces, es ahí cuando en uno de estos días, en uno de los programas anteriores, Belén me decía, pero no generalices, porque yo suelo hablar de la oposición como todo ese paquete de gente que siempre ha tenido protagonismo, que tiene voz y centímetros por columna en los diarios que todavía existen,
y ellos se hacen llamar oposición, pero entonces ahora tú lo ves en este punto, o sea, haciendo puente entre la dictadura y una dirección política que está llamando a un proceso electoral que, insisto, no tiene ningún asidero jurídico porque existen dos tribunales supremos de justicia, porque existen dos asambleas nacionales en Venezuela, porque las libertades básicas no se respetan en Venezuela hace más de 20 años. Entonces, es todo un cuestionamiento, sí, por Y supuesto que hasta, da... y hasta varias oposiciones, al parecer, ¿no? Porque a veces resulta un concepto extraño hablar de la oposición cuando tú ves que hay un grupo con una idea, otro grupo con otra idea y otro grupo con otra idea, que no necesariamente pareciera concertar en lo que nosotros hemos llamado aquí la meta o el objetivo. El objetivo. El objetivo, porque parece más así como un grupo de, no sé, espionaje y tal, de contrarrevolución. El objetivo que es sacar a Maduro del poder. Tumbar a Maduro, acabar. Sí. Claro, y precisamente esos subgrupos de oposición que nos dicen de una oposición fraccionada, que tenemos oposición A, B, C o D, son una de las razones importantes por las cuales el chavismo sigue en el poder. Claro, ellos son el punto de apoyo. Otra de las cosas, y para cerrar y que ustedes redondeen sus ideas, que me llama la atención de este llamado a elecciones parlamentarias en diciembre del 2020, es que yo no veo ninguna propuesta de fondo por rescatar al país, sino que lo que veo es una competencia de liderazgo. Porque, ¿qué fue lo que sucedió? Después de cierto tiempo, después de 18, 19 meses de una presidencia interina, que es una figura también ahí un poco extraña, yo no sé realmente en qué términos está concebida dentro de la estructura, que alguna vez dentro de la estructura jurídica, que alguna vez estuvo en Venezuela, no sé si existe, no tengo, no me he puesto a estudiar con detalle, pues si existe realmente la figura de un interinato en la presidencia de la República. Pero bueno, al margen de todo eso, después de 18, 19 meses de ese interinato, entonces llama Guaidó a una cosa, o sea, novedosísima, a la unidad. Se reúne con María Corina le dice que no le gustó su unidad, que la perdió el tiempo, que él ha podido hacerlo antes, pero que entonces no, María Corina tomó protagonismo, Enrique Capriles le dije, no, espérate un momento, yo quítate de ahí para ponerme yo, y sale él con la propuesta. Entonces, yo lo que siento es que hay una competencia por el liderazgo, por capitalizar este protagonismo político, y sobre todo lo que me parece que está haciendo Enrique Capriles es tratando de capitalizar la atención de la Unión Europea, que a mi juicio no tiene mucho conocimiento, no tiene claro conocimiento de qué es lo que sucede en Venezuela. Claro, saben que hay algún régimen un poco autoritario, dictatorial, pero que es una dictadura, que es una narcodictadura, como si lo tiene claro Trump, y entonces pone toda una estrategia de guerra frente a las costas de Venezuela y los países circundantes. Entonces, Capriles quiere capitalizar ese protagonismo y llamar la atención de la Unión Europea para, de alguna manera, pues, hacerse el protagonista fuerte. Pero, insisto, de fondo yo no veo cuál es la propuesta por salvar a Venezuela, cuál es la propuesta que está para rescatar, por ejemplo, la institucionalidad jurídica. Y entonces esto lo empato con un pronunciamiento de la Facultad de Estudios de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Venezuela, que habla de la necesidad de una continuidad administrativa. Y bueno, pero ¿continuidad administrativa de qué? De la dictadura. No le encuentro realmente ningún sentido. Y el otro aspecto es la postura del presidente interino y la insinuación de prolongar per secula seculorum el interinato. ¿Hasta cuándo? O sea, esas son las tres cosas que me llaman la atención de este llamado. De Jennifer López. ¿Perdón? ¿El anillo para cuándo? Sí, y el interinato ¿para cuándo? Mira, el fin del interinato. Sí. ¿Para cuándo? Sí, bueno, pero yo te voy a decir una cosa. Yo prefiero el interinato del presidente Juan Guaidó, para mí es el presidente. Yo prefiero el interinato del presidente Juan Guaidó que el liderazgo flexible de Capriles y de María Corina. El problema de fondo es que todo el mundo tiene su rabito de paja. Entonces, por eso es que quizás los que somos un poco radicales hemos llegado a la conclusión de que para Venezuela la única opción es caída y mesa limpia, como decía mi abuela cuando jugaba Gilei.
que es la conclusión a la que nosotros llegamos de algún A mí modo. me llama la atención de María Corina, ¿por qué le caen en callapa a todo el mundo cada vez que ella habla? O sea, no, entre Capriles y Leopoldo López hay cierta complicidad. Complicidad no, pero tú sabes, es como aquel dicho que entre bomberos no se pisan la manguera. Pero no puede hablar con María Corina porque es que todo el mundo le cae en callapa. ¿Qué tiene María Corina? ¿María Corina me quiere gobernar o qué? Mira, aquí hay Yo no cosas, le sigo la corriente. oye, aquí hay cosas interesantes de lo que ustedes vienen planteando, que por supuesto, en líneas generales estoy muy de acuerdo. Estos son dos grandes elefantes, vistos de esta manera. De hecho, el último artículo que escribí para Meta tiene mucho que ver con esto, porque son dos grandes elefantes que se están disputando intereses personales y particulares, y quienes están sufriendo realmente la, la, los pisotones, ¿okay?, de los elefantes, es la hierba, que en este caso somos nosotros los ciudadanos venezolanos, que no estamos incursos en política ni somos politiqueros de oficio. Perdón que te interrumpa, pero yo creo que hay alguna interferencia con tu audio. No sé si Violén Sí, también la estoy percibe. hablando muy bajo. Sí, estás hablando muy bajo. Bueno, voy a tratar de entonces hablar un poco más alto. Acontece entonces que yo venía preguntándome, pero ¿cuál es el interés? Por supuesto, bien escondido, bien solapado del régimen, es de alguna manera dar por el traste con algunos de los logros que ha hecho Guaidó, porque si bien nosotros podemos criticar que él realmente, no, ya va, Dante, ya va, porque yo sé Pero que yo te no he dicho nada. No, ya ve, vas a empezar a pelear porque tú solamente No, quieres a María Corina. no, escuchen, ni a escuchen, que Lila. yo los dejé Yo me hablar quedo a con los Lila. dos, ya yo los dejé hablar. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que dentro de las cosas positivas que ha logrado el reconocimiento de Guaidó, por lo menos en la esfera internacional, es el rescate de Citgo. ¿Ok? Ajá. ¿Para qué lo quieren rescatar a Okay. ellos? Coño, Citgo es una de las empresas más importantes, yo creo que la única que queda en el extranjero en materia petrolera. ¿Me equivoco, Belén? No. Bueno, si van a Ok, hacer con luego viene, Citgo lo mismo que hicieron con la ayuda humanitaria, mira, bueno, pero hasta ahora, o sea, lo que quiero connotar es que tanto con Citgo como las reservas de oro, ¿ok? Y algunos cuantos millones de dólares que ha logrado retener o recuperar tanto Estados Unidos como algunos países europeos, la Unión Europea, estando en manos de la Asamblea Nacional que lidera el gobierno interino, no es lo mismo que pase esta nueva asamblea que seguramente va a ganar el régimen, ya ellos con ese poder en el Capitolio pudieran nuevamente meterle mano a todo esto. Que Yo, están yo desesperados por meterle mano a la plata que desesperado sea por porque están meterle, quebrados. porque el país está quebrado. Yo no sé si ustedes se enteraron de que están haciendo anuncios por altoparlantes en Caracas de que no habrá gasolina para el parque automotor. O sea, entonces el Estado, lo que entendemos y conocemos nosotros como Estado, está quebrado. O no sea, existe. ellos tienen que de alguna manera sacar de donde haya. Y como los recursos, Seudi, los pocos recursos, perdón, En los Venezuela no pocos existe recursos un con los que Estado. nosotros... Exacto, pero para que nos entendamos, para que quien nos escucha en el podcast entienda de qué estamos hablando, porque no podemos hablar de gobierno porque eso es un régimen dictatorial, pero la figura del Estado per se o entendida como nosotros la entendemos es a lo que me refiero. Entonces ellos de alguna manera buscan el camino y ahí se les está tendiendo la alfombra roja para que ellos lleguen allá. Una vez ellos asumiendo, ¿verdad? Comandando, porque son 500 y tal de candidatos por la parte del régimen, pudiéndose sí, apoderar o sea, ya tener al mando la Asamblea Nacional, o sea, no les es nada difícil
nada difícil volver a meterle mano a todos estos recursos. Pero es que ellos no necesitan ganar una asamblea. Una dictadura y una Claro, narcodictadura que porque como la la Asamblea Nacional venezolana no necesita. Constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente no es reconocida Claro. internacionalmente. Ellos lo que Igual, quieren es el reconocimiento. ellos lo que quieren es el reconocimiento. Ay, mira, somos tan democráticos que fuimos a elecciones y las ganamos. Y ahora somos nosotros la Asamblea Nacional Legal. Y Bueno, de ahí si ustedes- allá, y de ahí allá, mira, es un saltico. Es un Y, saltico. Yo no voy a pelear, yo no voy a tú pelear mismo, con y tú ustedes. tienes que estar Ese de no es mi acuerdo con punto. eso, Pero Dante. santísimo creador, ¿quién está hablando de pelear? Cada Belén quien va a dijo que me hacer quedara lo que no peleara. Mira, Amor, Dante, y tú tienes que estar de acuerdo con eso, tú tienes que estar de acuerdo con eso que está diciendo Seudi, ¿sabes por qué? Porque tú acabas de decir que en Europa no tienen clara la situación en Venezuela. Entonces en Europa se pueden comer ese cable del que está hablando Seudi. Fuimos a unas elecciones, ganamos, y entonces, y si no se lo creen, por lo menos siembran la duda. A lo mejor aquí al norte no lo pueden, al norte del continente me refiero, del continente americano, no lo pueden convencer tan fácilmente, porque ellos viven en carne propia, aquí se vive en carne propia el problema del tráfico de drogas a través de Venezuela o con Venezuela como intermediario. Pero en Europa pueden llegar a generar más conflicto desde el punto de vista de comprensión de la situación de la que tú estás hablando. porque pasa en Alemania y pasa en Portugal. O sea, yo he conversado con gente aquí que les cuesta entender qué es lo que pasa en Venezuela. Y aquí hay un numeroso, un nutrido grupo, una numerosa cantidad de familiares de quienes en algún tiempo, los años 50 y por allí, se fueron de Madeira a Venezuela. Y ahora sus hijos y sus nietos están de regreso a esta tierra. O sea que hay un vínculo muy cercano. Y muchos de ellos no entienden. No, tú les explicas y, o sea, es una cosa que no la pueden asimilar. Y ojo, Portugal es un país con un régimen socialista. Porque muchas veces la gente habla, no, que el socialismo, no, es que lo primero que tenemos que tener claro es que en Venezuela nunca hubo socialismo. Eso fue una pantomima y un nombre que quisieron de alguna manera colocarle para que la gente lo digeriera. No, porque tenían que darle una explicación política, debía tener una justificación política. Exacto. Entonces no Mira, es yo les estoy escuchando a ustedes, pero sí, ¿Ah? pero que yo les estoy escuchando a ustedes, pero yo pensando en la competencia de liderazgo entre Leopoldo, Enrique Capriles, Guaidó y María Corina, a lo mejor su visión de la política desde otro punto de vista me puede ayudar a entender por qué María Corina causa tanto rechazo. Ay, pero qué sabes yo. Dale con María Corina. O sea, pero ¿por qué, exacto, por qué esa reacción con María Corina? Eso habría que preguntarse. Bueno, yo no tengo esa Yo no animadversión. tengo, pero perdón, yo no tengo ninguna animadversión ni nada que se parezca con María Corina. Lo que pasa es que tú estás, yo no, pareciera, o sea, me da la impresión de que estás descubriendo a María Corina y María Corina la conocemos desde Súmate en el estado de Aragua y la gobernación de la que se apropió de Hidalgo Bolívar, por ejemplo. Estamos hablando de una política territorial, Estado de Aragua, Maracay, para los que no son de Venezuela, y de un proceso electoral que tuvo lugar, una elección de gobernador que tuvo lugar hace, no sé, 20 años atrás, 18 años atrás, ni me acuerdo cuántos años atrás. Yo pienso que para responder a la pregunta de antes, él tendría que más bien preguntárselo a la gente que de alguna manera rechaza a María Corina como líder de oposición. Yo de verdad... Yo estoy de acuerdo contigo en que ella ha manifestado una posición coherente, o sea, se ha mantenido dentro de una línea a lo largo de todos estos años. Quizás es la más coherente de todo. Quizás es la más coherente. Total. En eso estamos de acuerdo. Pero también creo que a ella se le han visto las costuras por su necesidad de protagonizar, que es válido, porque si tú estás haciendo política también lo que quieres es destacar, es válido, no es una crítica pero eso no, es distinto a lo que hacen Guaidó y Enrique Capriles o Leopoldo. Exacto, por eso te digo. No. Sin embargo, yo creo que Leopoldo ha perdido popularidad. Quizás la diferencia entre... Ha perdido popularidad, pero no ha perdido poder. Ha perdido popularidad, pero no ha perdido poder porque él es el que maneja a Guaidó. Mira, quizás la diferencia entre los cuatro es precisamente que Guaidó es el que tiene la historia más corta y se le conocen menos cosas. Se le conocen menos cosas.
Necesitan quizá Y una, eso lo la hace- una imagen diferencia fresca. fundamental. Algo así, ¿verdad? Necesitan una imagen fresca, alguien que no tenga ese rabo de paja, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, vamos a darle chance a este chamo joven, viene de movimientos. Y Guaidó no tiene rabo de paja. No, no estamos diciendo eso, estamos diciendo que tiene menos historia. De hecho, Exacto. dije hace Ah, ok, rato que el bueno, problema es yo que estoy, todos tienen rabo ya de estoy paja. preguntando, yo estoy Ay, preguntando. sí. Las preguntas Dale para gracias a Dios, mira, dale gracias a Dios que Annabelle queda lejos y que ahorita no hay vuelo para allá, porque yo estoy que me manejo para allá y te doy tu copito. A ver, ¿por qué? y vas Porque, o a Así ir, sea, tipo Santiago. claro, pero porque es que, o si sea, van, yo nos vemos creo que los tres allá. claro, no, es que yo creo que uno de nuestros objetivos, de nuestras tareas es tratar de diferenciar esas candidaturas de esos protagonismos políticos en Venezuela, que yo insisto, no tienen ninguna propuesta de fondo, o sea, yo no encuentro ninguna propuesta de salvar al país, o sea, yo lo que siento es competencia política entre esas preeminencias, ¿no? O sea, entre esos nombres que resaltan en el escenario político venezolano. Y no encuentro mayormente diferencia entre ninguno y otro, más que su deseo por llegar al poder, porque no encuentro alguna propuesta. Entonces, Y fíjate lo eso que a logran, veces, fíjate con lo que logran hasta con nosotros, que es que Dividir. concentremos nuestra discusión en ese problema y entonces la vida transcurre entre lo que no está haciendo bien la oposición, lo que hace mal el gobierno y tampoco ayudamos a que pase nada. O sea, tampoco empujamos nada. Y hablamos mucho de la boca para afuera con aquello de hay que salir de Maduro, pero nos detenemos en la crítica constructiva, destructiva, como la quieras llamar, como la quieras ver o como la quieras interpretar. Pero nos concentramos en buscarle la quinta pata al gato en lugar de estar viendo cómo se proponen cosas para lograr ese objetivo del que tanto hablamos, ¿no? Y bueno, no, yo creo, nosotros caemos en eso, pero es que cae todo el mundo en el claro, país y los que están fuera del sí, país también. no, pero a mí me parece que esto es bien bueno porque, por ejemplo, hay una generación de venezolanos jóvenes, mucho más jóvenes que Belén y que Saudi, que no tienen otra idea de la política y nosotros podemos ayudar a aclararla con esta discusión. No necesariamente la discusión es vana. No, Sí. no, yo Claro, no estoy podemos diciendo que también. sea Mire, vana, Dante. muchachos, Lo que estoy muchachos. diciendo es que se concentra en un ¿A qué? asunto que no Disculpa, es sí. el deber ser, ¿no? Porque Sí. el deber ser es, bueno, que hay que proponer cosas, vamos a proponer cosas, pero no gastemos, no invirtamos el tiempo en estar diciendo, este lo hizo bien, este lo hizo mal, este lo hizo asado o sancochado, cuando podríamos todos, me estoy poniendo yo como ejemplo, no estoy poniendo nosotros como ejemplo, pero quizás Sí. los que tienen una posición más activa o más de poder que nosotros, que estamos lejos y que solamente podemos servir como guías para reflexionar sobre la situación, es dejar de hablar tanta pistolada, hablar pistolada, término venezolanismo que vamos a usar en este programa, y concentrarse en acciones para. Es que mira, yo Bueno, creo que acciones como por ejemplo los que hacen muchas fundaciones, la Fundación Ciela, por ejemplo, que es atender a varias comunidades y darle a los niños un momentico de alegría en esta situación de crisis, es un avance. Entonces, invertir el tiempo en, ¿cómo se dice? Analizar, no, en evaluar, esto funciona o esto no funciona, nos separa de hacer cosas que pueden impulsar otras cosas, como las cadenas de favores, por ejemplo. Ok. Miren, vamos en otro orden de idea a darle un vuelco a la conversa. Si yo les hablo si yo les digo, este nombre, ustedes lo relacionan con algo, lo conocen. Se llama Jonathan Jakubowicz. Secuestro Express. Ok. ¿Y a ti antes te suena? las aventuras de Juan Planchar. Perfecto. Bueno, resulta que este escritor venezolano y director de cine es el director y escritor de Secuestro Express en 2005, además de Las aventuras de Juan Planchar, que es su primera publicación, y ahora La venganza de Juan Planchar, que si no la han leído, miren, No me digas. sí, eso está divino, divino. Resulta que este muchacho, que no es tan muchacho, pero es así como nosotros, jóvenes y ¿Quién, bellos. Juan Planchar? Muchacho, No, Juan Planchar es Juan Planchar es mira, es un bandido. Jonathan Jacobovi, después de Secuestro Express en 2005, en 2016 estrenó otra película que fue basada en la historia de Manos de Piedra Durán, del del boxeador. boxeador.
que quedó también muy buena y ganó un festival internacional. Estuvo postulada a un festival internacional. Y este año, 2020, se estrenó ya en el contexto, digamos, más mundial, abarcando un poco más otros escenarios, y se atrevió a escribir la historia de Marcel Marceau, El mimo. del mimo francés, cuya labor durante la Segunda Guerra Mundial fue extraordinaria, porque logró, lo único que voy a decir sobre la película, ¿ok? Se vale el spoiler, se vale. Un poquito nada más, solo un poquito, porque además ya la vi. Eh, se dedicó a rescatar huérfanos del Holocausto, Wow. Oye, no sabía eso de Marcel de Marceau. Francia a Suiza. Yo tampoco lo sabía de Marcel Marceau. Bueno, vean la película, se las recomiendo. ¿Y la Ahora, película ¿cómo se se llama? llama? la película se llama Resistencia, traducida al español, se llama Resistance, ¿no? ¿Tan largo? Resistance. Resistencia. Ah, pensaba que se llamaba Resistencia traducida al Resistencia español. traducida al español. ¡Oh, no! Dante, Resistencia, Resistance. Aunque resisto. Película, no, porque estoy haciendo toda esta mención, porque esta película, este film, acaba de ganarse el premio del cine de la paz en Alemania. Ah, fíjate, en tu tierra, Dante Enrique, en tu Y nueva Mi tierra tierra. adoptiva. En mi Y tierra además adoptiva. eso está divino, divino. La película está brutal. Pero brutal. mira cómo el mundo y la vida se relacionan, porque precisamente estamos diciendo de lo importante de hacer. Y Sí, resistencia es una muestra de lo importante de hacer. sí. Porque por ahí dicen, no sé si era la Madre Teresa de Calcuta, que hablaba de que una acción es significativa para el mundo. O sea, no Sí. importa si tú rescatas un niño 10 o 1000, es importante lo que hiciste para ese niño cuya vida cambiaste, ¿no? Ajá. Y como decía Martin Luther King, el problema no es... Ya que se me olvidó la frase. Eso pasa. No, el problema, algo así como que lo malo no es lo que hacen la gente mala, sino que lo bueno Sino lo que se lo que deja deja de de hacer. hacer la gente buena. lo que deja de hacer la gente buena. Y nosotros de alguna manera, Yo- aunque no se ha visto de esa manera, aquí también en nuestro podcast y nuestros escritos también aportamos nuestro granito de arena. Porque no nos Claro, quedamos yo, por callados, ejemplo, entusiasmo. yo no voy a dejar de hablar de la oposición Diga. venezolana, que me parece que... O No, sea, porque chicos. ese es mi Oye, otra cosa aporte. interesantísima, Dante. Lo que pasa es que Dante no tiene Instagram. Les queda un Pero minuto, les queda sí, un minuto. rápido. Unas chicas venezolanas, no sé si son familia, viven en No, Australia. es una venezolana y una colombiana. Ah, y participaron en un concurso en Australia con Así la es. Ayaca. Hicieron una yaca deconstruida con chicharrón. ¿Qué te parece? Sí, y No, tenía la como presentación, nabo, yo vi el video, la una presentación de hoja, una belleza la presentación. pero tenía nabo. Nos tenía A mí adornos. me parece Ajá, que era eso rábano. no, había como unos rábanos. Me parece que eran rábanos. Sí, y parece que la receptividad del jurado fue muy positiva. En el video los tipos parecen impresionados por la Y mezcla de los sí, sabores. claro, imagínate tú si la probaran realmente con ese guiso. Uh-huh. Con Pero ellos harina la pan de probaron. verdad, hojas de plátano hechas Ellos la allá. probaron, No, ellas la pero probaron realmente. la harina pan allá se consigue. No, sí, pero los aliños y las cosas no saben igual. Ah, no. No, y además, por ejemplo, un elemento importante de la yaca es el onoto en bolitas puesto en el aceite. Eso es un toque de glamour Sí, muy total. peculiar de las hallacas. Ya nos tenemos que despedir entonces. Ya nos tenemos que despedir, pero bueno, es bueno porque nos quedamos pensando en hallacas. Sí. Septiembre, Allá octubre, cago noviembre, falta poco. Allá cago yo en diciembre. Yo las compro. Dante, siempre Hasta en la el huerto. próxima semana. Este es nuestro episodio número 10. Hoy, 10 de agosto. Mentira. También me acuerdo que día hoy. Es el episodio 10, eso es lo que importa. 11 de septiembre. Es lo que importa, el episodio 10 y tenemos una cita la próxima semana donde seguimos conversando sobre lo que esté de turno.
y que tenga que ver con la oposición para que Dante tenga espacio para pelear. Nuestra cita del condominio. Chao, hasta la próxima semana. Chao.